Askurukipan takenitaki. Askurukipan ayatichiri. Askurukipan yatichiri. Askurukipan ayani aymari yataqawimpi. ¿Ya? Sufijos. Kilaruna kiataqasqtana. Sí, estamos aprendiendo lo que son los sufijos. ¿Ya? Hemos visto 3 sufijos, ¿no? Hemos visto el sufijo ru, hemos visto el sufijo ta, el sufijo na. ¿Sí? Estos 3 sufijos hemos visto. Ahora vamos a ver este otro sufijo que es inki. ¿Ya? Sufijo inki. Este sufijo inki hace referencia o es, digamos, de procedencia. Procedencia es genitivo. Por ejemplo, algún momento les decía, por ejemplo, esto, ¿no? Chacha. ¿Qué es chacha? Hombre. 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 ¿Sí? Y si pongo chachaja. Mi hombre. Mi marido. Ya, mi hombre sería traducción, pero hace referencia a mi marido. ¿Ya? Mi marido. ¿Sí? Ahora, muy pocas veces se utiliza esto, ¿no? Chachaja o armija, ¿no? ¿Sí? Lo que se dice, por ejemplo, es nan kiri. ¿Ya? Nankiri. ¿Qué significa esto? Es mío. Mío. Mío o mía. ¿Ya? Entonces, genitivo hace referencia a eso, ¿sí? De procedencia, de pertenencia, de forma genitiva. Por ejemplo, si yo digo Naya, ¿qué es Naya? Pronombre personal, primera persona. Pronombre personal, primera persona, yo, ¿no ve? Nayanki. De mí. De mí. No puedo decir Nayankiwa, ¿qué estoy diciendo? De mí es. Es de mío. mí. O mío. Eso es este sufijo inki, ¿ya? Por ejemplo, podría conjugar una oración más completa, podría decir acá, isij, tata, hanki, wa. Ahí está el inki. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, díctenme algunos ejemplos. Ejemplos. ¿No? ¿No hay? Acá kilcañaj, cuyacajanquiwa. Ya. Acá, pelcañaj. Cuyacajanquiwa. Cajanquiwa. Ahí está el link. ¿Ya? ¿Se entendió este inki? ¿Alguna pregunta? ¿No? La traducción sería, este lápiz es de mi hermana, ¿no? Correcto. Muy bien.
Eso es el sufijo inki, ¿ya? De procedencia genitiva. Ahora, vamos a ver la variante. Inkiri. ¿Ya? Inkiri. Eso hace referencia a lugareño. Significa ¿ya? Lugareño. Hay que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en este momento estamos en, digamos, en La Paz, ¿ya? Miski, ¿dónde te encuentras? ¿En Santiago? Surire. En Suribe, ya. Aquí. Entonces, nosotros estamos la mayoría aquí en La Paz, ¿sí? Estamos haciendo referencia, digamos, a Culiacán-Miski, que se encuentra en Chile, en Suribe, ¿ya? Entonces, ella es de Suribe, así, ¿ya? O, digamos, uno que está en Cochabamba, digamos, ¿no? ¿No? Cochabamba. No, estamos refiriendo a la persona que está aquí en Cochabamba. Otra cosa es de procedencia, digamos, Culiacán-Miski ya ha llegado a La Paz, está aquí en La Paz, ¿no? Eso es de procedencia. Aquí no. Estamos haciendo referencia a lugareño. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, Suribe, ¿así está bien Culiacán-Miski? ¿Así es? Surire, es con R. Surire. Surire, R Ah, de ya. R, así. Ah, ya. Esto es un lugar, una ciudad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a decir, lo voy a imarizar un poquito. Suririnkiri. ¿Qué estoy diciendo? Es lugareño de Surire. ¿Ya? Ujú, De Suriri, ¿ve? ujú. Estoy haciendo referencia a la persona que está allá en Suriri. ¿Ya? Suririnkiri. ¿De dónde es tu mamá? ¿O dónde está tu papá? Mi papá está en Suriri, ¿no? Entonces, Suririnkiri, ¿no? O Suririnkiriwa, ¿no? ¿Ya? ¿Se entiende? Vamos a poner con Cochabamba. Cochabamba. Cochabamban Kiri. Kiriu. ¿Eh? De Cochabamba. La persona que está en Cochabamba. ¿Se entiende este inquirí? ¿Mm? ¿Alguien tiene cierta duda? ¿No? ¿Todo claro? Sí, seguro. Sí, sí. ¿Ya? Waliki. Ahora vamos a hacer referencia a otro sufijo. Voy a borrar esto. Otro sufijo. Y este sufijo es kama. ¿Ya? Kama. Este sufijo kama es limitativo. Significa hasta o entre. ¿Ya? Hasta o entre, dependiendo, ¿sí? Y este sufijo ya conocen, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo nos despedimos? Harur kama, hikisin kama, ¿no ven? Gama. Haruru. Harur Cama. kama. ¿Sí? Hasta mañana, porque haruru es mañana. Por ejemplo, puedo decir
Haipu cama. ¿Qué es haipu? Tarde. 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 Haipu. Tarde. Haipu cama. ¿Qué estoy diciendo? Hasta la Hasta la tarde. tarde. Hasta la tarde. Ya sabemos expresiones de tiempo, ¿no? Nos podemos despedir, ¿no? En función a eso, ¿sí? Por ejemplo, decimos Mara. ¿Qué es Mara? Año. 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 Si te pongo Maracama, Hasta el año. hasta el año. Por ejemplo, Uta. ¿Qué es Uta? Casa. Casa. Utaja. Mi casa. Casa. Mi casa. Utajcama. Hasta mi Hasta casa. mi casa. Hasta mi casa. Correcto. Muy bien. Excelente. ¿Sí? Hasta. ¿No ve? Listo. Ahora les pongo otro ejemplo. ¿Qué es Anu? Perro. Perro. Anoja. Mi perro. Mi perro. Anojkama. Hasta mi perro. Hasta mi perro. De mi perro. Mi perro. Hasta mi perro. Entre mi perro, ¿o no? Entre mis perros. Faltaría el naca. Entre mi perro. Ah, ya. Anojkama. Entonces, aquí falta, como Anukaja. dice. Anu. Una caja. Una caja. Ah, sí. Anunakajkama. Entre mis ¿No ve? Entre. ¿No ve? Entonces, dependiendo de las circunstancias, puede significar hasta o puede significar entre. ¿Ya? ¿Vale, Kit? Pero también puede decir Hiwaskama entre nosotros. Exacto. Hiwasa. ¿No ve? ¿Qué es Hiwasa? Nosotros. 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 Ahora decimos Hiwaskama. Entre ¿Estoy nosotros. diciendo? Entre nosotros. De nosotros. Entre nosotros. Por ejemplo, otro. Chacha. ¿Qué es chacha? Hombre. 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 Chachacama. Entre hombres. Entre Entre hombres. ¿Chachanaca cama o basta con chachacama? Chachacama está bien. ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. Eso es este sufijo kama. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? Ya. Seguimos entonces. Otro sufijo. Taki. Este sufijo es destinativo y significa para, ¿ya? Para. Por ejemplo, ¿qué es jupa? Taki. Nanakataki. Jupa, ¿qué es? Taki. él. Ella. Él o No. ella, según. Ah, ya, está Jupa. bien. Él o ella. Muy bien. Jupataki. ¿Qué estoy diciendo? Para ella. Para ella. Para él, para ella. Por ejemplo, ayer se recordaba Día de la Madre en Bolivia, ¿no? Voy a escribir. Acá. Pantaraj. Mamá. Hataki. ¿Qué estoy diciendo? O voy Esta flor, esta rosa para mi Esas mamá. flores son para mi mamá. diciendo. Es para mi mamá. Ya, pero la Esta oración flor es completa. para mi mamá. No, Ok, muy bien. Mamá taki, ¿no? Taki. ¿Ya? Entonces, esto es destinativo, ¿no? Estoy comprándome unas croquetas para animales en el mercado y me dice, ¿para quién es, no? Entonces yo digo, Anoja taki. Guau. ¿Qué estoy diciendo? para mi Para mi perro. perro. Es para mi perro, ¿sí? ¿Sí?
me estoy comprando comida para llevar y digo, ¿qué estoy diciendo? Es para mí. Para mi Para mi esposa. esposa. Para mi esposa, es para mi esposa. Ok, muy bien. Taqui, destinativo, para, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Qué ejemplos me estaban dictando? Hiwasataki, ¿no? ¿Qué sería eso? Para nosotros. Para nosotros. Nayataki, Para mí. Para mí. Para mí. Tatajataki, Para mi papá. Para mi papá. Muniritaki. Para mi querida. Allá. Aquí faltaría mí, ¿no? Ahora sí es para mí, ¿no? El otro era para. Nomás. Muniri Hataki. Exacto. Ahora sí con el ja. ¿Puedo decir así o no? ¿Qué estoy diciendo? Para mis querida. No. Para ¿No? nuestros. Para mi querida. Para mi No. enamorado. Para mi amante. Para mis amantes. Para nuestro. Para nuestros. Exacto, ese es nuestro, ¿no? Lo cambió, no me di cuenta. Ah, Los Muniri Sataki, ese es nuestro. No, no se tiene que olvidar, ¿ya? Así no puedo decir, ¿no ve? ¿O sí? No, ¿no ve? Puedo decir Muniri Mataki, Muniri Pataki, ¿no ve? Y este sa es prohibido para eso, ¿no? No, sí. Ya, bien. ¿Se ha entendido Taki, no? ¿Alguna pregunta? Etichiri, yo tengo una pregunta. Sí. Digamos, hay un grupo de humor que se llama taquipaeños. ¿Ese taqui es lo mismo o es otra cosa? Ya, De camino. ahí está como, Taki está como palabra raíz. Es un lugar, ¿ya? Taquipaya, Ah, ya, gracias. ¿ya? Entonces, nada que ver. Los sufijos no significan así, o sea, les he dicho el primer día, ¿no ve? Solos no tienen significado. Exacto, así solitos no significan nada, o sea, si yo digo ru, ¿qué es ru? O sea, nadie sabe qué es ru, ¿no? ¿Sí? No tiene significado, sí o sí con una palabra raíz, ¿ya? Cuidado que digan, ru, ¿no? Significa dirección, ¿no? Ah, ¿no? Cuidado, traduzcan de esa forma, no. ¿Ya? Muy bien. No hay además, creo, una palabra que no se con Rubén, no era. Bien, está aquí. Ahora, otro sufijo. Sufijo pura. Pura. Este sufijo pura es recíproco. ¿Ya? Es parecido a cama, ¿ya? Recíproco significa entre. Ejemplo. Voy a poner. Chacha. ¿Qué es chacha? Hombre. Chacha pura. Entre hombres. Hombres. Entre hombres. ¿Sí? Jupa. ¿Qué es jupa? Él. Él. Él o ella. Jupa pura. Entre ellos. Entre ellos. Entre ellos. Parmi pura. entre mujeres. Entre Mujeres. Guaina pura. Entre Entre jóvenes. jóvenes. No sé, podría poner más ejemplos. ¿Se entiende este entre? Este pura. Y sí, Etichiri. Sí, pero ¿cuál es la diferencia con el cama? ¿O es o casi cumple lo mismo? A ver, hay cierta diferencia.
¿Ya? Por ejemplo, cuando digo cama, limitativo, ¿no? Hasta la casa, hasta, no sé, ¿no? Ujú. Entre perros, entre gatos, ¿no? ¿Sí? En Ujú. este cama estoy limitando, ¿ya? Estoy limitando. Solamente entre perros, digamos, ¿no? Entre personas, entre gatos, ¿no? Aquí no, hago referencia a la reciprocidad, ¿ya? Aquí no Ay, limito, ¿ya? ok, Entonces, ok, ok. esa es la diferencia, ¿ya? Ok, Ya ok. pareciera que no hay diferencia, pero sí hay diferencia. Entonces, dependiendo del contexto, puede ser cama o puede ser pura, Ah, ya, ya, ya. ¿ya? Entonces, a esto, el limitativo y el recíproco, ahí está la diferencia. Wali, paiso maitsi. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya, seguimos entonces. Ahora vamos a ver otro sufijo, y este sufijo igual ya conocen, impi. Este impi se conoce como instrumentativo y significa, aquí voy a colocar, y con, más, incluso como coma. ¿Ya? Por eso es instrumentativo. ¿Ya? Por ejemplo, yo pregunto, ¿cuál es o qué colores son la bandera de Bolivia? ¿Ya? Entonces me dice, Willampi, Y Eyupi, Lampi. Oh, Ñam, oh, Ñampi, Wa. Para el final, la Wa. Entonces, ¿se han dado cuenta? Impi, impi, impi. ¿Ve? Es como con y más, ¿no ve? Entonces, aquí, por ejemplo, Willampi, ¿no? Rojo y como coma sería aquí, ¿no? Illumpi, ¿no? Y, ¿no ve? Chojñampiwa, ¿no ve? ¿No ve? Más o menos así. Por ejemplo, me dice una receta de cocina. Hoy día vamos a cocinar, no sé, pues, sajta de pollo, ¿no? Entonces, ¿qué voy a comprar, no ve? Choquempe, aychampe, arrozampe, huaycampe, seullampe, tomatimpi, ¿no ve? Alanita, ¿no? Impi, 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 impi. ¿Ya? ¿Se entiende? Gisa, gisa. ¿Ya? Eso es el impi. ¿Ya? El impi. O, por ejemplo, para suma, dice, ¿no? Caucas payampi piscambej, ¿no? Payampi piscambeja pacalcoa, ¿no? Suma. O van al mercado y dicen, ¿no? Choquempe apillampi, impi, impi, aljita, ¿no? Impi, impi. ¿Ya? Eso es el impi. ¿Está claro? ¿Se entiende? Gisa, gisa. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguno? Ya. El impi. Laico. Laico. Causativo significa por, a causa de, debido, a causa de, debido a, ¿no? Y puede haber otras variantes más, ¿sí? ¿Ya? Causativo. A ver, voy a poner un ejemplo. Humalaico.
Ya, humalaico. Huma, tú, ¿lo ve? Humalaico, ¿qué estoy diciendo? Por ti. Por ti. Por ti, ¿no? Los jóvenes dicen, ¿no? Humalaico, hiueris tú, ¿no? Hiuain como humalaico por esto, ¿no? Esto, ¿no? Humalaico, por ti, a causa de... por ejemplo, si yo digo guaguaja, ¿qué estoy diciendo? Mi hijo. Mi bebé. Mi hijo, mi bebé, mi guagua, ¿no? Guaguaj, laico, Mi hijo. por Por mi mi hijo, hijo. por mi Por hija, ¿no mi ve? hijo. O por mis hijos, ¿no ve? Guaguaj, laico, ernaker, sarasicta, dice, ¿no? Por mis Marcas hijos laico. estoy trabajando, ¿no? Por mi hijo. En una pregunta, ¿cómo sería, por ejemplo, ¿por qué estás llorando? Kunats hachaskta, ¿no? O kunats Wawas hashta. laiku hachasqa. Digamos que está llorando, vamos a hacer en presente continuo, ¿ya? Kunats hachaskta, ¿no? ¿Por qué estás llorando? ¿No? Wawaj, 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 laiku, hachask, ¿ya? Es así más o menos. Ahí está el laico. ¿Ya? Entonces, ese es el laico. ¿Ya? A ver, ¿qué más podría decir? ¿Qué ejemplo? A ver, Marcas laico. díganme. Marcas laico. Marcas laico. Ya, marcas laico. Marcas laico. Marca es pueblo, ¿no ve? Marcas a nuestro pueblo. ¿Sí? Ahora por nuestro pueblo. ¿Ya? Marcas laiku arsu sephañani. Valiki, ¿no? Marcas laico. Está bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Walikit. Ya. Otro sufijo. Este sufijo ya conocen, ¿sí? ¿Qué hemos dicho que es? Sufijo de tópico. Tópico, ¿no? Este sufijo hemos dicho que no tiene significado, ¿no ve? No significa nada, pero es muy usual, ¿sí? Más que nada se utiliza para suavizar, para que el habla en aymara sea así de forma uniforme, armónica, ¿ya? Entonces, en aymara hablamos así, ¿no? Llanamente, ¿no? Algún momento les decía, por ejemplo, cuando hago preguntas, entonces al final pongo como inglés el signo de interrogación, ¿no ven? ¿Sí? Hay otros que ponen normal, así, ¿no? Pero yo soy de la corriente de que debe ir al final, ¿no? Solamente para que se den de cuenta que es pregunta, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Porque en aymara existen sufijos en vez de signos de interrogación, ¿no? Uno de ellos es sa, el ti, el isti, ya vamos a ir aprendiendo, ¿sí? Entonces, utilizamos sufijos, ¿no? Entonces, nosotros en castellano, cuando vemos signos de interrogación, entonamos, ¿no ve? ¿Qué es esto? ¿No ve? ¿Es aquello? ¿No ve? Entonamos, ¿no ve? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sí? Este signo significa eso, ¿ya? Ahora, en aymara, como utilizamos sufijos para hacer preguntas, entonces no entonamos. Acá kunasa, no, así no entonamos, ¿no? Acá kunasa, ¿no? Acá kunasa, ¿no? Humasti, ¿no? Hupati, ¿no? No decimos hupasti, humati, ¿no? Kunasa, ¿no?
No decimos chitiza, ¿no ve? Decimos chitiza, ¿no ve? ¿Me dejo entender? Hisa, hisa. ¿Ya? Listo, ya. Entonces, en Aymara hablamos así de forma llana. Algunos dicen que es tosco, ¿no? Cuando estaba en el Beni, me decían, ¿no? Los aymaras bien feo hablando, decían, ¿no? No se les entiende, decían, ¿no? Pero no es, ¿no? Es la parte cultural, es la lengua misma, ¿no? Entonces, a veces hay cortes así, ¿no? Cortes, ¿no? Cortes. Entonces, para que se armonice, utilizamos el sufijo ja, ¿ya? Ja. Eso lo suaviza, ¿no? ¿Ya? Ejemplo. Nayaja, jupa. ¿Qué estoy preguntando? Él. ¿Qué hace? ¿Qué sabe hacer él? ¿Qué hace ¿Ya? él? ¿A qué ¿Él se qué dedica? está haciendo? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace él, no? ¿Sí? ¿Qué Ahora, sabe? si leen, dice Jupa Kuna Luririza. Aquí hay un vacío, un corte, ¿no? Si es que pronuncian, si es que son aymaras hablantes, van a notar algo ahí, ¿no? Jupa Kuna Luririza. ¿Se entiende? Pero si yo le agrego así, Upa. Jupa Kuna Upa. Luririza, ¿ve? Desaparece ese corte, ¿sí? Jupa Kuna Luririza, Jupa Kuna Luririza. ¿Ve? Paja, Entonces, canta, eso es la función de este ja tópico. ¿Ya? Una pregunta, Yatichira. Aquí en este ejemplo va en el sujeto. ¿Siempre va a ir en el sujeto? Puede ir en sujetos, puede ir en verbo, ¿no? Dependiendo de la circunstancia. ¿Ya? Y en una oración solo una ja o pueden ir dos. Puede ir varios. Ok. ¿Alguna pregunta tienen? ¿Está claro? ¿Se entiende? Eso ya que chiri. Quizá. Malik. Sí. Y veamos otro sufijo. Sufijo wa. Este sufijo igual siempre utilizamos, ¿no? Este sufijo es afirmativo. ¿Ya? Afirma oraciones positivas y oraciones negativas o oraciones negativas. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Nayat wa. ¿Qué estoy diciendo? Soy yo. Yes, Soy yo, ¿no? Soy yo. Jupawa. Agua. Él es. Él es, Agua. ¿no? Por ejemplo, Human Chachagua. Sutimaj Kunasa, ¿no? Nayan Sutijaj, podría decir Román, ¿no? O puedo aymarizar, ¿no? Nayan Sutijaj Roma Noa, ¿no? Entonces, este wa se utiliza para afirmar, negar o oraciones, ¿no? Siempre va a estar ahí presente, ¿ya? Ahora, por ejemplo, una oración negativa, ¿no? Me dirían, no, pero has dicho que siempre termina en ti. Sí, ¿no ve? Hani ti, ¿no ve? Pues termina, todas las oraciones siempre va a terminar en ti. Pero ¿dónde está el wa? Aquí. Haniu munkti. ¿Ve? Ahora, por ejemplo, yo quiero decir, no es hani. ¿Sí? Haniwa.
¿Ve? El wa. ¿Ya? En castellano utilizan el haniwa para los cuyos, ¿no? Para los que no entienden, ¿no ve? Eres un haniwa, dicen, ¿no? ¿Sí? Muy bien, that's all for today. Nos vemos la siguiente clase. Ahora como actividad van a escribir 10 ejemplos de cada uno, ¿sí? Como el ha y el wa no hay ejemplos, o existen muchos, solamente estos, ¿ya? Y el Tichiri, ¿le puede preguntar algo, por favor? Adelante. Si hay alguna tarea que hemos saltado así, ¿podemos todavía entregarlo para completar todo? Ya, ninguno es enviando, ¿no? Y sabes que he enviado a Facebook, pero después no ha copiado todo, entonces lo ha borrado y lo quiere volver a mandar. Ya, no hay problema. Perfecto, gracias. Ya. Ya, en un momento les voy a mandar un link para que completen esta tarea, ¿ya? Entonces, a medida que vayan desarrollando, o sea, no vale copiar, repetir, ya he visto varios que han copiado y pegado. Estoy revisando uno por uno la primera tarea, ¿ya? Entonces, no vale así, ¿ya? Conscientemente van a trabajar, ¿ya? Entonces, si alguien ya ha escrito el ejemplo, o sea, pueden utilizar como ejemplo, ¿no? Pero no utilizar el mismo, o sea, hay tantas palabras, ¿no ve? Tienen un diccionario, ¿no ve? Que les he compartido, ¿no ve? Entonces busquen ahí palabras, ¿ya? 10 ejemplos por cada uno, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Walikit. Muy bien. Chiri, una pregunta. Sí. ¿Debemos escribir oraciones o debemos escribir solo palabras? Palabras. Palabras. ¿Ya? Ay, Para Maya. oraciones nos falta aprender conjugaciones. ¿Ya? ¿Y eso hasta cuándo va a ser ya, Tichiri? Hasta la siguiente clase, hasta el lunes. Ah, ya, gracias ya, Tichiri. Walik. ¿Ya? Hikisinkam takini, walik para padre. Nora pregunta ¿cuánto? 10, 10, 10, ¿ya? ¿Y dónde va a estar? ¿El enlace dónde va a estar? En el grupo de WhatsApp. Ya, enseguida comparto para la Ya, tarea. Tichiri, va a ser igual que la anterior vez, de la misma forma. ¿Cómo? Sí, de cada uno, Nora. Vamos a escribir y normal se va a ir quedando, ¿no? Claro, en Drive también, ¿ya? Drive, ya. Ah, ya, gracias. En un momento les mando el link, ¿ya? Ya, apenas. Walik, Hikisinkam takini, estén atentos. Ya, Tichiri, una pregunta. Sí. Si se puede formar oraciones, también lo puedo hacer, ¿no? Sí, sí se puede hacer, ¿ya? Pero que estén bien, ¿sí? Hay algunos sí. que tienen base, ¿no?